Se vienen, Molé.
dame. Minuto 12, vos por mí. Sacala, vení. Sin pau. Corre. Dale, Thiago. Actitud. Estamos bien. Igual largo, si no. Bueno, boludo. Sí. Corre. Franco. Ahí, anda uno. Ahí nomás. Izquierda, Nacho, izquierda. Ese. No me cierre, Fernando. Sí. Bien. Sacala. Es como una paz aparte esta pelota. Sí, solo. Sí. No, y no sabes, el año pasado y el anterior la cantidad de pelotudos que tuvo. Si hubo una seguidilla
Villa donde todos los quilombos los ligaba yo. Bueno, se multiplicó eso, te juro, que me casaron del cogote, me han empujado, pero onda, con 2 semanas de diferencia, ¿entendés? Tipo, salía de una y entraba en otra, era increíble. Pero sin hacer nada, una vez lo fueron a poner al chueco, ¿viste? Y me le paro delante y le digo, ya está, tranquilo. Me casa el cogote y me empuja uno, ¿entendés? Tipo, así. Y estar acá es como una tranquilidad. Yo por eso me va a hacer así, de ese no tenía que ver nada con los jugadores. Yo no lo quiero decir porque yo sé que Santino me tiene muy en cuenta, porque siempre que le falta uno o algo, soy el primero que le dice. Igual ¿Cómo? me redujo mucho la personal. ¿Qué creas? No, el tema... Bueno, ahora pasó lo de Gaby, que lo fueron, pero... Qué buena. Pero después no. O sea, el tema sí se lo encantaron todos. Pero después somos muy planilleros. Después, tipo, horas de veedor, digamos, tenemos todos. Ya yo no hago nunca de planillero, haré una vez por año porque es una cosa especial. Pero horas de veedor, yo creo que 9, 10 por fin en día tengo. Piola. Che, ¿y vos de qué estás logrando? Es editor de video, es freelancer. Ah, ¿sí? ¿Con eso? Sí, bueno, a veces me sale mucho trabajo, a veces no me sale una mierda. Claro, y sí, y de ahí va. al ir por tu cuenta. Pero todo tranqui, por suerte. Bueno, qué bueno. Yo ahora estoy... ¿Solamente acá o tenés otro laburo? No, el año pasado estuve dando... Hasta el año pasado, di 2 años seguidos clases de taekwondo. Y ahora estoy solo con esto, pero me recibí de visitador médico, así que estoy esperando porque me tengo que operar ahora y cuando me den el alta... Es mi consejo, comprate un trípode. Sí, lo estaba pensando. No, el tema primero es eso y segundo de que... La estabilidad aparte. Sí, o sea, cuando ellos vean la grabación a ver cómo el video va a ser. El tembleque, me imagino. Digamos, con el trípode primero lo puedes realizar acá, no mucho, pero digamos de que es más práctico para ti. Y se puede conseguir a buenos precios. No, sí, vale los mangos, olvídate. Pasa que igual no estoy filmando hace tanto. Yo creo que habré empezado a filmar la semana pasada. ¿Sí? Igual, digo, para mayor comodidad. No, olvídate. Ayer creo que filmé 5 seguidos. Amigo, ¿cómo haces con la memoria del teléfono? No sé, pero la verdad es que no lo cago a palo demasiado. Entonces, no me consume mucho espacio las cosas que tengo, ¿viste? Sí. No soy muy de sacar fotos ni nada, entonces... igual a mí también me sorprendió ayer porque fueron 5 videos de 50 minutos con cámara de iPhone. Ahí se te dan como 5 GB. Sí, mínimo. Igual le puse todo al mínimo porque dije, si no se me caga palo. Claro, configurado para la máxima resolución por general. Claro, pero no, olvídate, si tengo que grabar los 5 no me da ni pega. ¿Y seguiste atajando allá en Alemania, boludo? Sí, pero estaba jugando más. ¿De jugador? Sí, de defensa. De defensa, sí, me acuerdo que jugaba de defensor. A romper a todo el mundo. Qué divertido. No, yo Pero era un ambiente mucho más... Era tranquilo en el sentido de que no jugábamos torneos. es mucho más divertido. Vos sabés que yo empecé a jugar al fútbol 5 con el grupo de WhatsApp de mis amigos de toda la vida, que son todos pataduras. ¿No tienen el equipo? Sí, seguimos todavía. Es más, y relativamente somos los mismos todavía. Por ejemplo, uno más, uno menos, que son los que están jugando en un equipo en serio todavía. Pero Seba? Y Seba ya, ahora no ando mucho con Seba, como que nos fuimos distanciando un poco. Y eso pasa cuando te grabas del colegio. Sí, pero actitud somos distintos, la verdad. Somos muy distintos él y yo, ¿entendés? Él es como que es mucho más soberbio, yo como que me eché un huevo, un montón de actitudes y nada. Pero nos seguimos llevando bien, estamos todos en el mismo grupo de colegio, ¿entendés? Como que lo sigo viendo, ¿viste? Está todo bien, qué sé yo. ¿Viste lo que me comí otra vez que lo subió Víctor, el pelotudo? Igual era un amistoso, pero yo les dije, voy a atajar, yo tengo ahora un pinzamiento del meñisco. Sí. Le dije, miren que hay movimiento que yo, si es muy rápido no me puedo mover, le digo, yo lo atajo, no tengo problema. Y íbamos perdiendo, no sé, 5-2, era un amistoso, sabes que ahora sí se me está cansando el brazo. Ayer estuve re bien, pero ahora
No, pero pensalo así. Imagínate hacer lo que estás haciendo 3 veces a la semana. O sea, No, seguido. chance. Sí, para la semana que viene calculo yo me voy a comprar uno porque me muero así. Aparte olvídate de que me tenga que meter zoom y todo ese tipo de cosas que hace Ale, porque si tengo que andar cada 5 minutos así controlando me muero. Lo tengo ahí en el 1,2 anclado y chao. Ayer le pegaron al chueco. La próxima cambio. O sea, porque hablando de eso, adivina quién nos pintó en Tense. ¿Quién? Juan. Ay, Juancito, qué gaga que estaba, boludo. Yo también, ¿qué están jugando? ¿BDN ustedes? Yo también estoy jugando con un equipo de BDN y los invitó a pelear a los de mi equipo, boludo. Terminó el partido y dijo, ¿qué? Vamos afuera. A veces quiero creer que vos invocás la trompada, ¿no? Es posible, es una gran posibilidad. Encima, no, igual no, porque es un equipo de pibes que no conozco casi. Son 2 amigos míos y yo como que recién estoy entrando, ¿viste? No, boludo, Mudo. en verdad re tranquilo el ambiente que estuvo allá. ¿En BDN? Sí. Yo cada vez que voy, sí, soy yo, tenés razón. Yo cada vez que voy se están cagando palos, boludo, te lo juro. O sea, la diferencia de precios es mucha también. Che, ¿y estás estudiando? Sí, entré ahora en comunicación. Piola, amigo. El primer año recién. ¿En qué año? ¿En qué carrera? ¿En la UBA? Sí, en la UBA. Piola. Un quilombo. CBC o...? No, ya terminé el CBC el año pasado. Bien. Pero viste, estaba haciendo las 2 en paralela que te dije recién, la de Sí, visitador médico. Y el CBC como que lo colgué un poco porque la otra era más corta, viste, y como que te da No, aparte y el mejor CBC para hacer lo remuneración, que todo. quieren. Claro. Y aparte es un quilombo. A nivel organizativo la UBA es una cagada en ese sentido. Yo por eso preferí matarme estudiando, matarme trabajando en En McDonald's y pagarme Y mi parte de carrera. la privada, y sí. Yo lo pensé muchas veces, pero dije, bueno, me quedan una materia para el CBC, digo, ya está. Bueno, para que te des una idea, yo ayer en esos días fui a un cumpleaños y hablé con un chavo, un argentino que iba a empezar a estudiar en una carrera de comunicación Sí, en la ISEC, que es más barato que Sí, la ISEC, Portera, sí. 200 por mes. claro. No, yo averigüé también en ese, que hice ahí como un cursito de locución que era de 6 meses. Sí. ¿Te hiciste el curso? Sí, hice uno de locución, hice uno de... Nacho, Folder, no lo pongas. Bueno, bien, lo capté por lo menos. Uno de locución, hice uno de oratoria y más o menos creo que era... Con razón, estás hablando mejor. ¿Sí? ¿Vos decís? No. Tenés que boludearte, así. ¿Qué somos nosotros? No sé si no nos boludeamos. Literal. Tapite arriba. Ay, la puta madre. Tapite arriba. Nada, y este año igual ya apunto a conseguir laburo de lo otro, viste lo que te dije yo recién. Sí. Y esto ya, no sé si largarlo, pero no depender tanto de esto. Que el año pasado no dependí tanto de esto, pero... No, Total. Yo lo sé. Yo medio estabas en las mismas en su momento y Pero ya me siento con la plena confianza de decírselos abiertamente. igual ella sabe. Sí. Bueno, Si te estuviera pagando. me peleé para el carajo, porque todo el tiempo me viene Jorge, se le cantó a Jorge que iba a laburar toda la vida a Jorge. En un momento que me dieron 0 horas, está tomando el tema. Se fue al trabajo y a partir de ahí, como que no hacía. A partir de ahí nunca más, nada. Por trabajar acá en Tense. Sin duda, sin lugar a dudas. O sea, no sé cómo es ahora. Pero... No, pero sin lugar a dudas. Tense va a ser siempre igual, nunca va a cambiar. Y es más, y ahora te diría que es un poquito peor por el tema de la barra y todo eso, porque hay como más frecuente los quilombos de ese estilo. Sí, el año pasado a uno que tenía pantalón de gimnasia, lo cagaron a palos y lo hicieron volverse en pelotas a la casa. Y después vino a ponerle unos pibes que son de acá, que se llama Lugano, no sé, capaz jugaste alguna vez en contra en su tiempo ya. Lugano se llama el equipo, vino uno con campera. Porque juega un amigo. Sí. Vino uno que vino verde con campera de Vélez, le pegaron una piña en la nariz. Una vez no fue. Una vez me acuerdo que estábamos en Tense, estábamos Pilar, vos, yo. Me acuerdo que eran con unos pibitos, o sea, no te estoy hablando con gente de mayor, estoy hablando de unos pibitos. Y me acuerdo que con los pibitos, uno de los organizadores le dijo, o sea, porque lo vi con una camiseta de River, le dijo, volteátela o sacátela, pero si no te tengo que echar. Claro.
Y es que es una... ¿Sabes por qué es una ridiculez aparte? Porque... Primero y además está fomentando lo que más se critica acá, no entiendo. Sí, olvídate. Pero es una ridiculez porque... A ver, la referencia de cancha de fútbol 8 de capital, por lo menos de cierta zona para este lado, es Platense y ese vecino. Y hinchas de Platense, ¿qué son? El 3% de la población argentina con toda la suerte. Vos no podés pretender que no vengan con... 44 millones, el 3% es mucho. Literalmente. O sea, vos no podés pretender que no Creo que vengan. el 1%. Pone de camiseta de gimnasia. ¿Cuántos hinchas hay de gimnasia? Debe haber la misma cantidad que de Y además, o Platense. sea, a ver, si me decís que vas con una camiseta Argentinos Junior, bueno. Claro, yo te iba a decir, de clase pone que le cae una de Chacarita, alguna no, cosa así. Chacarita, Bueno. de Tigre. Claro, sí. Te lo llevo a entender, pero boludo, te vas a poner así con una camiseta de Boca que Lo de Boca... River, que es la mitad del país, que son todo lo mismo, ¿entendés? Ahora, si vos vas con una camiseta de Boca, o sea, vos vas a un predio de Boca y eso, con una camiseta arriba Y eso es y... entendible. Lo mismo, o mismo con la de Argentina. Si vos vas con la ropa de Argentina, sí es para romper los huevos. Pero con la de River, con la de gimnasia, con la de Vélez, ¿entendés? ¿Qué puede ser? ¿Y estás siguiendo fútbol argentino más o menos? Te querés morir, sí, pasa. Ahí sí que Viernes. ahí sí que la Bundesliga. Viernes. Yo dije, bueno, los dos grandes de Argentina, Boca Racing. No, y un desastre, un flipper. Yo vi 10 minutos y escuché una jugada que se hizo meme donde rebotaban para todos lados. Era. Boludo, sentía por un momento que estaba bien, no sé, sentía que estaba viendo terrorismo visual. Es que es inmirable. Después lo tenés a Arce que patea los tiros libres, ¿entendés? Por eso te digo, casi imposible aburrirte hasta en el fútbol. No, y ayer Tapia subió un reel Sí. de él comiendo asado, pero tipo un asado gourmet de Sí, un cochinito, pero que al cochino lo mataron. Se ve que lo mataron en su momento y... Ay, chueco. Viste que cuando tuvo que declarar borró las redes, borró todo, tipo, lo cerró por un tiempito. Es que en teoría no puede salir del país. ¿En serio? Creo que no puede salir del país. Mirá. No sé si ya habrán quitado la sanción, pero sé que estaba Es un desastre. Encima, vos fijate que no hay nadie que juegue bien. Hoy en día no hay un equipo que vos digas este juega bien. Uno. Subí, Gonza, dale. El que más o menos estaba jugando era Rosario, boludo, y ahora se Rosario pinchó. o Argentinos Juniors. Argentinos me gustan. Juegan bien, pero ajá, son... Son troncos, sí. Y aparte, hoy en día son incomparables con los brasileños, es imposible. O sea, vos le podés ganar, bueno, después lo tenés que poner a Lanús, que le ganó la otra vez y todo, pero vos sabés que a la larga... Igual te voy a decir algo, del fútbol argentino europeo, si hablamos de juego, por supuesto el europeo le da más ceba a esto, sí. pero si hablamos de pasión, o sea, Sí, me imagino. acá le da un... o sea, les baila todo. Es comparable, o sea, vos decís que hay gente que lo viva como lo viven acá, aunque sea menos, o no hay. O sea, de lo que yo viví, lo más similar fue Alemania. ¿Sí? Y en Alemania, pero se respeta, es como que está la platea y después está la barra, que la barra solamente es una parte del estadio. Sí. Pero no es que hay gente que maneja el club, no es como acá, de que acá la barra está involucrada en el día a En día todo, del club. sí. O sea, si está involucrado, me imagino que ya estarán involucrados, pero de una manera como que, no sé, el club le puede conseguir entradas más económicas o Sí, le puede obvio. conseguir, por lo menos, una entrada en Alemania en la curva, que sería la popular, que son Sí. 15 euros. No es nada, 15 euros. Ten en cuenta que un salario en Alemania puede ser 2.000 euros. Claro. 15 euros Sí, por no es semana, nada, no es 15 euros con 4 partidos al mes, no llegas ni a 100 euros. No, olvídate. No, yo antes no era, viste, tuvimos como una re charla de eso y hablamos re bien y es como que después pasó lo que pasó, viste, y yo me colgué en mandar mensaje, la verdad, y dije, bueno, el lunes le mando y también, tipo, dije, también le mando a Joao que no hablo hace un montón. Dije, es como, bueno, este día me lo pongo para hablar con ese tipo de gente. Es lo que es grabarse y antes eran tus re contra amigos en el colegio, ahorita Sí. cada uno con su vida. Sí, tal cual. Yo siempre era muy unido. No, y yo con los chicos me sigo llevando, ¿entendés? Y lo deseo es más o menos reciente. Pero el tema es que Difunto se hizo más un grupo que no es el del colegio, ¿entendés? Los pibes que eran del colegio es como que se quedaron más los pibes de afuera, que son todos de otro colegio, y mis amigos eran más los que iban conmigo al secundario, ¿entendés? Entonces como que Seba y Joao son los que no, ¿entendés? Son los que menos se llevan con eso. Pero bueno.
¿Sabes cuánto me cobran a mí por ir a Platea? A River. ¿Cuándo te cobran? 75 lucas por cabeza. Yo voy a Boca gratis, compadre. No, yo también puedo ir gratis abajo, pero mi viejo lo que tiene es que se rompió 4 veces los cruzados. Ah, Y es no un puede, tipo- no puede. No, ya no puede. tiene 57 años y pesa 120. Entonces, No, y el tema es que para conseguir un buen puesto tenés que llegar muchas horas antes y... no, pero aparte de estar parado tanto tiempo, o sea, lo puede hacer porque, viste, sigue jugando a la pelota, como que, o sea, obviamente con gente de su edad, ¿no? No, sí, Pero- puede. Pero eso, yo he ido a Boca, bueno, viste que yo empecé a ir a partido de Boca. Sí, A veces voy porque mi mamá está de novio con un chabón que revende entradas. sí. Ah, mira que bien, sí. Y a veces sobra. Me Y te- dice, Charlie, mira, ¿te pagas? Y yo, sí, es bueno. Claro, obvio. Y hay que, por lo menos, cuando yo voy a la Bombonera, 6 horas tengo que estar parado. No, claro. Porque si no, podés llegar una hora antes, pero eso sí, va a tener el peor puesto posible. Claro. Bueno, y mi viejo siempre preferimos ir ahí arriba, que son más escalones y todo, pero estás sentado. Entonces, por lo menos dejamos siempre que se vayan todos, vamos a nuestro ritmo. Pero te rompen la cabeza. Y si no, las que están tipo atrás del arco, arriba de todo, Sí, te las cobran más baratas, esas están alrededor de 35.000. que no se debe ver mal igual. No se ve mal, el tema es que tenés la posibilidad de que te toque ir al rincón donde está la jaulita, viste, que es el sector de visitantes. Y ahí, si te pones arriba de todo no pasa nada, se ve, pero Pero igual, es si, no hay el que primero visitantes, copa. si no hay visitantes en... no sos vedor, ¿no? No, en marzo. Amén. El tema es la reja esa, es lo único. Entonces nadie quiere ir ahí, ¿entendés? Y los puestos de arriba, que son los que no se ve la reja, se llenan al toque y nunca los agarramos. Hoy juega River, me parece. Sí, contra Vélez. En el Amalfitani. Siempre el partido siguiente es el peor. Es increíble, que no lo creas, es verdad. La otra vez fui al cine con mi novia, ¿viste? Y jugaba River, y contra Ciudad Bolívar. Dije, bueno, van a ganar 2-0, ni me preocupo. Encima son un dolor visual, entonces digo, bueno, si me lo pierdo no Yo vi el pasa partido nada. y Juanfer jugó bien, pero River es un dolor visual, o sea... Pero esto, y pasa que ya no sabes a quién echarle la culpa, ¿entendés? Porque vos decís, los jugadores los trajo Gallardo, o sea, vos no te podés quejar Para mí porque el la- equipo para- entero lo para trajo mí la culpa Gallardo. es de Gallardo. Para mí también, la culpa principal. Pero de repente tenés, no sé, con Argentinos perdemos porque Martínez Cuarta se va a la contra, se da vuelta y deja le da un pase de mitad de cancha para atrás y deja mano a mano a López Muñoz. ¿Y qué esperás, boludo? ¿Entendés? Eso tampoco Gallardo puede controlar ese tipo de cosas. Pero bueno, lo trajiste vos, jodete. No, y nombre por nombre, o sea, no son malos fichajes los que trajo. No, River. no. Moreno. Uy, qué volada. Aún hace lo de los goles semanales. Sí, no sé quién lo hace, pero sí. Yo siempre mando para las atajadas y arranco bien, pero todas las temporadas me lesiono 1 o 2 veces. Entonces ahí me caga todo y no puedo quedar primero nunca porque me pierdo la mitad de los torneos. Como si nada hubiera cambiado. Sí, no te creas que cambió mucho, estamos todos exactamente Sí, igual. bueno, y estuve 2 años fuera, loco. Sí, obvio. 2 años fue, no fue más. 1 año y 11 meses. Ah, mira, yo tenía idea que había sido más inclusive. No sé lo que- Es que pasaron tantas cosas que pareciera Sí, que ¿no? se hizo más. Tipo, esta fecha el año pasado, Sí. yo estaba en Alemania. Este había sido Inglaterra también, ¿no? Es más, hoy, hace 1 año, fui a un partido de Champions. ¿En serio? Sí, fue un Bayern Celtic. ¿Y ganó el Bayern cuándo? Pero a lo último, boludo, o sea, el Bayern si no ganó, o sea, porque ganaron por la mínima en Escocia Sí. y después tenían que revalidar en Múnich y empezaron perdiendo. Boludo, lo que fue esa fiesta de escoceses borrachos lanzándonos cerveza. No, los escoceses deben ser también. Y después, bueno, metió gol al último Alfonso Davies. Ah, sí. Uy, boludo, casi rompo la butaca. ¿Que vos allá hinchas por el Bayern, digamos? No, yo soy hincha fanático del Bayern. Sí, mirá. Fanático. Y nada, era mi primera vez yendo a partido de Champions, o sea, fue especial en líneas generales. Y no, obvio, aparte de todas las emociones. No, y entonces como yo laburaba en un hotel que era de cadena internacional, yo tenía descuentos buenos Claro. en toda parte de Alemania. Entonces, por ejemplo, si una noche normal me salía 90 euros, Sí.
A mí me la dejaban en 30. Muy barato, claro. Tipo, y con desayuno y todo. Y yo, vale. Excelente, sí. No, bueno, desayuno no, pero a veces me hacía para amiguitos de los recepcionistas. Yo les decía, Muy bien. Y yo me decía, mira, si te vienes a tal hora, yo te doy desayuno. Y yo, ok. Gol. Celebráis. Lindo gol. Y el ambiente es distinto, o sea, todo organizado, la gente va a escabiar. Sí, me imagino. Porque allá en Alemania sí se permite el alcohol, o sea, pero ellos, o sea, tú no puedes traer de afuera, sino que... Claro, me imagino. Creo que River quería implementar eso. River lo hizo el día que fui a la cancha yo, pero solo el sector más productivo de todos, o sea, se ocuparon de que se pongan ruido a nadie violento. Y no sé, supongo que no habrá habido problema porque no salió en ningún lado. Pero en Alemania sí te venden eso, y es más, como los vasitos son de plástico, si tú los juntas todos, te dan plata después. ¿En serio? Sí. Mirá. ¿Y qué Allá es con otra el tema de la cosa? ecología son muy jodidos. Es más, allá hay unas maquinitas en los supermercados que si tú coleccionas muchas botellas así de tipo de gaseosa, de agua y eso, Sí. si tú los vas metiendo en esa máquina que está en el supermercado, te dan un ticket que es como un cupón de descuento. ¿En serio? Entonces, por lo menos, si vas a hacer una compra en el supermercado, en vez de salirte 20, o sea, si te salió 20 euros, Sí. terminas pagando 10. Grande el descuento aparte. Porque si pones mucha botella, o sea, cada botella te la pagan Claro, como 0,25. retornable, sí. Entonces, imagínate que vas, no sé, con más de 40, 50. Claro, olvídate. Boludo, yo hacía compras que eran de 30 y yo tenía pagando 15. Es que todas esas cosas... sí. Aparte están los dos, ¿viste? Sí. Pasa que acá para que se empiecen a implementar todo ese tipo de cosas hay que resolver otras. Sí. Aparte de que... Bueno, aquí pagan no por los plásticos, pero sí por el cartón. Sí, o mi viejo inclusive vende... Hay veces que vende... Estaba viendo si no le fue una plata. Mi viejo inclusive, viste que ahora ya las monedas están fuera de circulación porque no valen. Mi vieja vende las monedas a plata, no sé, da, ponele un vaso entero de monedas y le dan capaz que, no sé, 10.000 pesos. Bueno, con la familia alemana con la que vivía, le dio de regalo un billete 500. Claro, Que mira, para que te lo tengas recuerdo. ¿Y con quién convivías vos allá? Boludo, allá se puede rentar habitación. Sí, Y lo hacen muchas familias para costear. claro. Y conviví con una familia alemana que tenía 2 niñitas, o sea, tipo de 10, 12 años. Sí. Súper copado. Y tipo, era como que, mira, vos puedes hacer lo que tú quieras, mientras entiendes de que convives con 2 niñas. Obvio, sí. Pero súper respetuoso, me ayudaron mucho con la integración del país. Ah, qué bien. No, fueron como los ángeles que me envió Dios para que Sí. el momento no fuera tan Sea fuerte. más, sí, sí. obvio. No, y súper copado, mi habitación era súper grande, era Y como la- un monoambiente de acá. ¿La gente en general amable o...? No era, o sea, por lo menos, si vos y yo no nos conocemos, vos y yo podemos hacer una conversación agradable y tipo, no sé, capaz dar un saludo Sí, normal. sí. Allá no. ¿No? Allá como que, hola, ¿cómo estás? Bien. Es raro, o sea, yo a veces pregunto, ¿qué onda tus cosas? Bien. Claro que me... Porque me iría mal. Claro. Pero ya después cuando te conocen más y eso, sí hablamos más y Claro, nos obvio. conocemos. Yo igual no, o sea, no es que pero anímicamente no la estaba pasando bien allá porque me sentía solo. Sí, Que boludo, yo estaba solo. y es que es jodidísimo. Y no era de que me costeaban todo, o sea, yo tenía que costearme todo. Sí. Que es el deber ser, pues. Pero no, y Europa está bueno en el sentido de que puedes viajar muy barato por toda Europa. Sí, yo me imaginé eso porque aparte está todo muy cerca de todo. Amigo, yo vivía como a 4 horas de Austria. No es nada. No, vivía a 1 hora de la frontera y a 4 horas de Viena. Claro, no es nada. Que Viena sería la capital. Sí, obvio. Sí, acá en 4 horas estás en San Bernardo. Es una cagada, no tiene nada. Boludo, 4 horas acá es ir hasta Mercedes. Sí, estás cual a Rosario. Te vas. Y vas y no volvés encima.
No, y lo bueno allá es que te puede ir o en avión, en bus o en metro o en tren. Sí, me imaginé. Entonces, el último viaje que hice allá fue irme a Austria el fin de semana en tren. Y tipo- ¿Visitaste tipo lugares así como no icónicos, pero ¿la recorriste Europa más o menos o no tuviste la Conocí oportunidad? España, conocí Inglaterra, conocí algunas partes de Alemania. El único lugar en verdad que me arrepiento no haber ido en el tiempo que estuve fue Holanda. ¿Holanda? Sí, el tema es que ya había decidido comprar un pasaje para venirme acá y el tema era que cada gasto que hacía tenía que hacerlo pensando acá. Sí, te grité, amigo, sorry. Pero, gente agradable. A veces rescatamos. Ay, te perdiste. ¿Vos estabas cuando nos cagaron a palos a nosotros? ¿Llegaste a ver eso? Dime fecha. No, fue 2024, sí. Yo me fui en 2023. Fuimos con unos villeros, éramos 8 justos por Libertadores. ¿Les cagaron a patadas o...? Mal. Video de 5 minutos, todo nos cagan a palos. ¿Vos te acordás cuando teníamos este equipo de Barrio Mitre? Sí, yo me estaba acordando de eso cuando me Tipo hacía lo de nivel Platense. eso. Sí, sí, nivel eso fue. No. Joao terminó con la nariz rota, hay uno que terminó en la guardia porque le metieron una patada en la nuca en el piso. Ah, no, pero heavy. Muy heavy fue. Éramos 8, tuvimos todo el partido sin hablar, único partido donde no habla ninguno de nosotros, porque viste que los chicos, los chicos no son así, nada que ver, sí, pues antes de tener ese nivel de Barrio Mitre, No, ok. años luz. Pero tampoco que son pibes que son tranquilos, ¿no? Muchas veces se van de boca. Este no fue el caso, estuvimos todos callados, éramos 8, había 3, 4 afuera, pero que vinieron a ver porque estaban todos lesionados, viste, íbamos ganando 5-0, nadie habló nada. Le tiran un pelotazo en la cara al 9. El 9 nuestro tipo se queda como medio choqueado. Que se parece a Quasimodo. Sí. Bueno, ¿Qué? no, el 9 difunto, sí. Ah, sí, es verdad. Son feos. ¿Los de quién? Son feos, yo los quería comprar. No, digo, son feos. Yo los quería comprar, Ah, ¿te querías comprar los plateados? quería los plateados, después como que sí, ¿no? Guarda. Como que sí, ¿no? Como que sí, ¿no? Y al final no los compré. Ahora vi los negros y los rojos con blanco. ¿Vos usás botines con tapones de 11 acá o tapones chiquititos? Creo que desde el 2021 está jugando con tapones grandes. Desde toda mi vida juego con tapones de 11. No, yo con los chiquitos me resbalo, boludo, también. Y, si jugás en Platense alguna vez, vas a tener que usar de 11. Sí. Porque está alta. Alta. Sí. Sí, este es bastante... No, este es nada, boludo. Sí. Esto tiene que cambiarle. Arreglaron los postes acá, ¿no? ¿Cuál? Yo ayer vi uno por acá, no me acuerdo dónde, pero... En el equipo penal hay uno. ¿Vos estabas, Víctor, cuando nos cagaron a palos a difunto? Bueno, y le pegan así a Jan en la cara y Jan se queda como recalculando, lo mira y le dice, ¿qué haces? Y viene un chabón corriendo y le mete una voladora de atrás y empieza a salir gente de un auto, eran como 40, nosotros éramos 8 y nos dieron por todos lados. Y ahí nos fuimos, tipo, le dijimos, era un equipo aparte que yo le dije a Jan, le dije, vienen y se quieren cagar a palo, vienen y se quieren cagar a palo. Gaby había dicho, no, ¿Cómo sí, se llama? cada vez que, La Máquina se llamaban. Ah, me suena. Cada vez que vienen se quieren cagar a palo, pone Gaby. Vinieron contra nosotros, no le hicimos nada y nos cagaron a palo. Le dije, mirá, si ustedes no hacen nada, no nos podemos quedar porque ya nos cagaron a palo, nos vamos a la mierda. Y después terminamos volviendo como unos boludos, pero bueno. ¿Y qué onda, Víctor? ¿Cuánto jugaste? ¿Qué? ¿Cuánto jugaste? 10 minutos, algo así. Pero jugás ahora, ¿no? Sí, por eso, nada. Me dijeron, quédate. Tipo, te entraba después, nada, le dije, no, ni pedo. ¿Pero por qué? Porque... Juego ahora y ya jugué, boludo. Ah, claro, eso es Y le de ahora semifinales, como más juegos. semifinal, ¿eh? Sí, contra Buenos. Es el torneo más fantasma que hay. Si no ganamos, Y bueno, de algún lado hay que, la final es contra la regioneta. y bueno, de algún lado hay que sacar plata. Ayer grabé un gol de atrás de mitad de cancha. ¿El mío acabó?
No, este fue un gol en serio. Boludo, pará. Ese también fue un gol en serio. Escuchame una cosa. Vos sabés que yo sentí un puntazo en yo no lo dije porque era lo más cagón del mundo, me como un golpe pelotudo y decís que es culpa de algo. Pero fui al médico y me dijeron que tengo un pinzamiento en los meñiscos, boludo. Te juro por Dios. Tengo que estar un mes sin jugar y después me tengo que operar. Me lesioné sin querer. No, me lesioné solo porque soy un viejo de mierda. Viejo, dice igual, po. Tengo 90 años en un cuerpo de 20. Qué hijo de puta, viejo tira el perro. Igual yo le digo, Salato, yo yo a soy Santino, años, yo ¿no? a Santino le digo, no me des esos partidos, le digo, porque no me lo puedo tomar en serio. Siempre me termino comiendo un golpe de fútbol. Qué bueno, Toby. Bueno, y ahora voy a estar 5 meses sin jugar. No tenés tiempo para divertirte acá. Sí, para grabar solo acá con la pata estirada. Así es. Te digo que si me fijan en este rol me encantaría. Yo acá solo, no me putea nadie. De grabador. Fijo nadie. Antes estaba Nina, la hermana de Charo, ¿viste? Que se fue. No, estaba Charo también. Charo, pero Charo dejó hace bastante más igual. Sí. Y después... nadie más. Pilar sigue. No. No sé nada de ella hace como un año por lo menos. ¿Cómo están zafando? Está de novia me parece, Pilar. Mira, de no. Sí. Ah. Bueno, está bien. Sí. La gente cambia, ¿no? Mírame. Escuchamos y defendemos. No. Joao. ¿Qué? Está bien. ¿Qué jugador? Pilu. ¿Te acordás? ¿Sabés quién es Pilu? La fotógrafa. ¿Cuál? Pilar Bertolot, una que venía acá. No me acuerdo. No importa, ¿qué andás que este partido llega a ver este partido? Estoy meado por los dioses, boludo. Será. ¿Quién es esa? Yo me acuerdo. Había una que era linda. Así es difícil. Pero era rara, era como muy amiguera y no me gusta. Sí, debe ser. Sí, está No me gustan las amigueras. Sí, demasiado amiguera. Sí, no me gustan las amigueras. Yo prefiero que tengan cara de ojete y miren como el culo. Ah, sí. Creo que la seguía. Por suerte me queda una horita nada más y me voy hoy. Habla. Yes. Ah. Igual ahora se vienen más. Porque subieron la cancha. ¿Sí? Otra vez, ¿no? 145. O sea, no nos dijeron que más, pero aparte le pregunté a Max y me dijo, sí, también. Si le cobro, dice. Bien, Rick, pero pasala antes. Hermoso 2 contra 1. Sí, le hicieron sanguchito, mejor. Bajá directo, Piti, bajá. Un amigo está en una junta, no sé por qué, está en una junta de Ethereum. No, mentira. ¿Ves que te digo que no te podés aburrir nunca acá, boludo? Es increíble. Y le tirá a boludear, y está bien, boludo. Bien boludear. ¿Qué opinás vos, Víctor, de los Terian? Lo cago a trompada. Yo pensaba, poner que voy al barrio chino y me empieza a ladrar. No, me meto una patada en la cabeza. ¡Pam! ¿Qué hace?
O si no, lo que pensé, tipo, lo empecé a volver a decir, a ver qué perrito pelotudo, a ver, ¿por qué te buscas un laburo? Lo empecé a decir. Lo cacheteo, boludo. No, boludo. Reaccioná, hijo de puta. Ponete a buscar laburo, hijo de puta. Esos son los problemas de la gente que no tiene problemas, ¿ves? Y me paniqué, digo que me paniqué y lo cagué a trompado. Sí, porque tenés fobia a los Porque le perros. tengo fobia a los perros. Olvídate. Soy perrofóbico. Yo te lo toqué a un perro. Bueno, no sé si habrá mundial en México este año. ¿Por qué? Al parecer abatieron al narcotraficante más fuerte de México. ¿En serio? Sí. A la cara del cartel de Jalisco. Hostia. No, dicen de que los narcos ahorita están tomando el aeropuerto de México. A la mierda. ¿Cómo te vas a aburrir de Sudamérica? No, imposible. Y después uno que se quiere ir a probar a Europa. Eso es lo que yo siempre escucho. Big. La concha de tu madre, pará. Estás traumado, ¿no? Big. A la mierda, pero se recubrió feo. ¿Cómo estamos, no? Con los movimientos de ese estilo el último tiempo. Bueno, esto en 2 minutos termina. No puedo silbar, boludo. ¿No sabés silbar o no puedes? No puedo porque tengo el toque acá. Te acerco como un pajarito, pero no puedo por los toques. Literalmente hago como un pajarito. ¿Qué sabía que haces? ¡Parados! ¡Falta, si hace falta! ¡Dale! Uy, qué bien, todo. ¡Dale! ¡Suban, no acompañen! Porro, le tira. ¿Qué hace Toy? ¡Atrás! ¡Perfecto! ¡Larga, lo más! Vinieron con gente. Ahora voy a jugar nervioso. Al revés, tenés que jugar mejor que Mina. Amén.